El modelo de canal como filtro, expresado como envolvente compleja, tiene 4 casos y queremos introducir acá esos 4 casos, que son 4 casos que nos van a estar acompañando durante el resto del curso. Entonces es importante definirlos cuidadosamente. Entonces tenemos 4 casos de interés. En torno a H tilde de T. El primer caso lo vamos a llamar caso 1. Y ese caso es cuando el valor de tau max es mucho menor que el tiempo de símbolo. Y para entender esto, lo mejor es hacer un pequeño gráfico. Y vamos a hacer un gráfico acá y una convolución con otro gráfico acá. El primero de ellos va a representar la respuesta al impulso que teníamos dibujada acá. El código color es lila, se refiere ahora a la respuesta al impulso, y hay un tau max acá que es la trayectoria máxima, y ese tau max está aquí, tau max. Y tenemos por la derecha una señal que la voy a dibujar de esta forma. Vamos a asumir de que es una modulación digital que representa a la señal S tilde de T, vale decir, representa en nuestro modelo a esta señal. Esto acá es lo que dibujamos en lila, lambda p lo estamos ignorando y S de T representa a la modulación digital. Es una modulación digital, por ejemplo, una transmisión BPSK. Pero es un BPSK en envolvente compleja, por lo tanto es en realidad con pulsos rectangulares. Podemos aquí poner pulsos rectangulares para que quede claro. Y esta modulación digital tiene acá un valor de tiempo de símbolo T. Y lo que estamos diciendo es que tau max es mucho menor que T. Es mucho menor que T, y esto se representa aquí gráficamente. Entonces este caso 1 tiene 2 subcasos. El subcaso A, se basa en la siguiente observación. En este caso, S tilde de T convolucionado con delta de T menos tau n, vale decir, si miramos acá nuestra ecuación, este de aquí convolucionado con uno de estos deltas para un valor específico de n, tiene, debido a que estos tau son todos muy pequeños con respecto a esta duración, cada uno de ellos básicamente retarda a esto prácticamente lo mismo, muy poquito. Entonces podemos decir de que esto es más o menos igual a la misma señal original con alguna fase.
con alguna fase para todo tau n. Para todo n. Y la implicancia de esta observación es que el S tilde de t menos tau 1 es más o menos igual que el S tilde de t menos tau 2. Hablemos aquí en magnitud. Es más o menos igual a S tilde de t menos tau n. Y todos estos son más o menos igual a S tilde de t en magnitud. Entonces podemos reescribiendo la señal que habíamos descrito como círculo verde. Esa señal la tenemos aquí arriba. Podemos reescribir esto de acá utilizando este resultado anterior como R tilde de t, que es más o menos igual a lambda p por S tilde de t, que ahora salió, por la suma de n igual 1 hasta LC de los HN con las fases Zn correspondientes de cada una de estas versiones. Entonces, esto de acá, todo esto que voy a achurar ahora aquí en verde, todo esto lo podemos modelar. Fíjense, es una suma de una constante por e a la j otra constante. Es decir, todo esto es una constante y lo podemos modelar o definir simplemente como un h-check, un valor constante con magnitud y fase que altera a la señal, que es básicamente la suma de todos estos, la suma de todos ellos con su magnitud y fase, la suma de cada una de estas trayectorias lila, cada una con su suma, se suman todas juntas y esa suma neta multiplica a la señal recibida, la altera en magnitud y fase. Ahora, esto acá lo podemos formalizar un poco. La suma de n igual a 1 hasta LC de los HN por e a la j zn es igual a la suma en n de una componente en fase más j, una suma en n de una componente en cuadratura. Es una forma de definirlo. Es decir, separamos parte real e imaginaria, sumamos todas las partes reales y sumamos todas las partes imaginarias con un j. Eso lo podemos definir y aquí vamos a tener varias definiciones que vamos a estar usando indistintamente. Lo podemos definir como un HI grande más J, un HQ grande. Lo podemos definir como, ya lo hemos definido, un H-check escalar complejo constante. Este H-check tiene parte real y parte imaginaria. Podemos definirlo, si queremos, como la magnitud de H-check por e a la j algún ángulo z. O bien podemos usar notación polar y definirlo como la raíz de
HI al cuadrado más HQ al cuadrado por E a la J arco tangente de HQ partido por HI. Por supuesto que esto acá es este ángulo y esto acá es esta magnitud. Y desde luego este HI y este HQ son estos de acá. Todas estas son distintas formas de notación para exactamente lo mismo, que es el resultado de esta suma, que repito, es el resultado de sumar todas esas trayectorias. Hay un caso B de este caso 1, y el caso 1b es cuando los hn y o los tau n y por lo tanto los zn varían en el tiempo. Hasta aquí, en este modelo, hemos asumido que no varían en el tiempo, pero por supuesto que pueden variar en el tiempo y eso también hay que estudiarlo. Y la consecuencia es que el h-check, este de aquí, o cualquiera de sus otras notaciones, ya no es un constante, sino que se transforma en un h-check variable en el tiempo. Y esto es efecto de la movilidad en el ambiente, en el ambiente de propagación. Movilidad es algo que también vamos a estar estudiando. Luego tenemos el caso 2, que también tiene dos variantes y así es como se cumplen los 4 casos. Y el caso 2 es cuando tau max es del orden de o mayor que el tiempo de símbolo. Y si hacemos acá el caso gráfico, donde tenemos en el tiempo la señal y la respuesta al impulso del canal, acá tenemos una respuesta al impulso que puede tener muchas componentes y en algún momento hay un tau max. Es una respuesta al canal que está muy dispersa en el tiempo. Y una señal modulada. Vamos a usar nuevamente el ejemplo de BPSK, que tiene un tiempo de símbolo relativamente breve. Entonces aquí estamos ilustrando con alguna señal BPSK como esa, para ilustrar acá un tiempo de símbolo que es menor que el tau max. En este caso tenemos el subcaso A, que es sin variación temporal, y aquí esto es lo que tenemos que estudiar aquí, es el efecto de la llamada dispersión de canal. Y esa dispersión es esta convolución de esta función de respuesta al impulso sobre esta señal. Cada uno de los bits transmitidos tiene una serie de réplicas repartidas en el tiempo en esa convolución, que genera una cosa que se conoce como interferencia intersimbólica. Y esto tenemos que también
entenderlo muy bien. Y finalmente, por supuesto, está el caso 2b, que tiene variación temporal. Que no solo incluye una problemática de interferencia intersimbólica debido a la dispersión de canal, sino que esto también va variando en el tiempo, y esta variación temporal hay que pensarla como un filtro variante en el tiempo que puede y ocurre afectar a las comunicaciones inalámbricas. Entonces, con estos 4 casos hemos armado un marco de referencia al cual nos vamos a estar refiriendo y con el cual vamos a estar trabajando durante todo el curso, y cada vez que hablemos del caso 1A, del caso 2A, del caso 1B, caso 2B, vamos a ver de que vamos a estar hablando de condiciones bien específicas que hemos definido aquí en esta cápsula.